primer lugar, una fraterna, solidaria bienvenida a todos ustedes a esta iniciativa de un grupo de universidades. Les agradecemos por haber confiado en nosotros. Esperamos estar a la altura de vuestras expectativas. Tenemos un único propósito, y es que cuando terminen de cursar este diplomado, sientan que se han ido con algunos aprendizajes, con algunos saberes, que les vaya llevando a ir comprendiendo mejor esta compleja problemática y que sintamos que estamos en mejores condiciones para llevar adelante propuestas, iniciativas, acciones en el terreno, porque la idea de este programa siempre fue contribuir a generar potenciales agentes de cambio para tratar de contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos en la región. Año 2003, cuando se creó este programa, y estamos desde ese año. La idea que nos imbuía a todos quienes estábamos allí era ese sentir que los derechos humanos eran un tema pendiente en la región. Han pasado 23 años y lo decimos con preocupación que la situación no ha cambiado. Hace pocos años la entonces alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas advertía un retroceso en la esencialidad de los derechos humanos en el mundo. Por lo tanto, en algunos aspectos no solamente no hemos avanzado, sino que incluso hemos retrocedido. Por lo tanto, la idea que animó la creación de este programa cuando empezaba este milenio sigue tan vigente como antes. Y por ello saludamos que personas como ustedes, que cumplen distintos roles en la sociedad, se hayan animado a conocer poco más de este tema de los derechos humanos, que tiene muchísimos rostros, dado que la situación en cada uno de nuestros países es distinta. La situación entre países es diferente, pero como decía alguien, no solamente es diferente entre países, sino incluso dentro de nuestros países también encontramos diferencias. Por lo tanto, estamos entrando a un camino de formación que tiene muchos desafíos, pero confiamos que a pesar de todas nuestras diferencias, sabremos entendernos y sabremos sumar esfuerzos en pro de un objetivo común. ¿Cómo podemos contribuir a que la situación mejore? Hasta el año pasado, este programa exhibe poco más de 2.000 egresados de 12 países de América Latina y el Caribe, también algunos egresados de Canadá, Estados Unidos, de Francia, Alemania y España. Un programa absolutamente abierto, inclusivo, donde pueden participar personas de las más variadas
áreas profesionales y de los más variados niveles de formación. Tenemos egresados de más o menos unas 34 profesiones distintas. Y por este programa han pasado estudiantes que aún están cursando las carreras universitarias, egresados titulados, estudiantes de posgrado, estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado, que además proceden no solamente de distintos países, sino de distintas instituciones educativas, y que además en la sociedad cumplen funciones muy distintas. Todo eso hace, decía la Agencia Internacional de Cooperación de Canadá, que este sea un programa único en la región en materia de derechos humanos. Quisiéramos agregar que se convierte en una experiencia única gracias a la participación de cada uno de ustedes, dándole vida a las actividades que les estamos proponiendo. Son ustedes los que hacen que esta sea una experiencia distinta, y nuestra responsabilidad, nuestro deber y nuestro compromiso hacia ustedes es generar las condiciones para que ustedes se vayan con algunos aprendizajes. Cuenten con ello. Tengan la seguridad que nosotros pondremos de nuestra parte lo que tenemos que hacer. Y no duden en escribirnos, en señalarnos las dificultades, los obstáculos, las barreras que ustedes puedan tener en este camino de comprender esta temática. A nosotros nos interesa muchísimo saber cuáles son las dificultades que ustedes tienen, porque cada persona es muy distinta y la situación de cada uno es muy distinta. Reconociendo esa diversidad, tenemos que ser capaces de trabajar juntos, porque la región, humildemente, necesita de la contribución de cada uno de ustedes. Cuando alguna vez nos preguntaban qué es lo que ha logrado este programa, decíamos que más allá de las cifras está el cambio cualitativo al que hemos apuntado. Y queremos citar uno. La cooperación canadiense identificó 10 líneas de impacto cualitativo. Acá les queremos mencionar solamente uno de ellos. Haber podido llevar el enfoque de los derechos humanos al nivel del terreno donde actúan nuestros egresados que han cursado estos diplomados. Nuestra aspiración para quienes van a cursar el diplomado de acceso a la justicia es que cuando se vayan puedan irse con una comprensión de cómo puedo diseñar estrategias integrales que lamentablemente siempre van a ser de reclamo, porque en derechos humanos estamos en un debe. ¿Cómo puedo concebir estrategias integrales para la defensa de situaciones de inequidad en el sistema del acceso a la justicia? Para defender el ejercicio de los derechos humanos, que en algunos lugares y en varios aspectos es incluso casi inexistente.
Mientras que en el caso de quienes cursan educación en derechos humanos, vamos a apuntar a que se vayan con una concepción multidimensional del tema de la educación en y para los derechos humanos, que nos permita aplicar este enfoque al menos en los lugares donde trabajamos, nos desempeñamos. Alguien decía que los grandes cambios se logran a partir de múltiples cambios que en apariencia pueden ser pequeños, pero cuando los vamos sumando, van tomando otra dimensión. Al menos es nuestro anhelo. Para ello, ustedes van a interactuar con tutores de varias universidades. Cada módulo es tutoriado por un profesor distinto, de una universidad distinta. Desde ya nuestra sugerencia humilde, traten de aprovechar la experiencia y el conocimiento de estos profesionales que tienen muchos años trabajando en este tema. Háganle preguntas que a ustedes les permitan seguir avanzando en su comprensión. De parte de nuestros colegas estudiantes, nuestro anhelo que con este diplomado puedan sumar en su preparación para comprender una problemática tan compleja como es el tema de los derechos humanos y ser capaces para sumarse a los esfuerzos de varios que trabajan porque los derechos humanos alcancen un ejercicio real y para que puedan asumir la defensa en todas esas situaciones que así lo requieren. El programa busca formar potenciales agentes de cambio. En esa situación nos encuentran ustedes el día de hoy para recorrer esta 23ª edición anual ininterrumpida. Decir 23 años en nuestra querida región, creemos que algún valor tiene, pero esto no significa ni de lejos que esto sea una operación continua, automática. No es que viene cada año y automáticamente lanzamos esto. No, cada año nos cuesta muchísimo construirlo. Los derechos humanos no es una temática que precisamente genere muchos recursos, de modo que acá hay muchísimo de colaboración de toda la gente que participa en esto. Por eso con satisfacción decimos, hemos logrado una vez más abrir los diplomados y ya van 23 años. El camino que vamos a recorrer pueden verlo en 3 instancias, una instancia de inicio, un bloque llamamos virtual y una instancia de cierre. En la instancia de inicio tratamos de conocernos, tratamos de saber de dónde estamos participando y es un poco la función que cumplen estas clases que la dimos el día de ayer para quienes pudieron estar y la estamos repitiendo el día de hoy. Quienes están hoy y no estuvieron ayer no se están perdiendo de nada porque la clase es exactamente la misma. Algunas universidades, según sus posibilidades, los pueden convocar en estos días
para que haya una reunión adicional para seguir conociéndose más. Y este es un trabajo preparatorio antes de empezar la parte virtual. Yo quisiera invitarles, cuidado de enviarles un mensaje a cada uno de ustedes con los datos de acceso para que puedan ingresar a la plataforma. Todos ya pueden ingresar a la plataforma. El mensaje fue por correo electrónico. Si alguien no lo recibió, me avisa de inmediato. Al final de esta presentación van a ver mi correo electrónico. Pues ahí me escriben y lo resolvemos. Cualquier tema operativo lo resolvemos. A nosotros nos interesa que ustedes aprendan y no que se distraigan con aspectos logísticos. Entre hoy y el día lunes, les ruego que en la plataforma, en el módulo 0 de introducción al diplomado, le dediquen un momento para revisar cómo es que está organizado ese módulo de introducción, porque eso les va a dar una idea de cómo están organizados los demás módulos que ya son calificados. Nuestra idea es que entre hoy viernes y el día lunes se vayan familiarizando ustedes acerca de cómo es el funcionamiento de la plataforma. A mí me interesa en particular que ustedes vean qué contenidos hay dentro de cada uno de los módulos, en qué secciones están los elementos que después yo voy a utilizar para hacer mis actividades. Y esto se conoce recorriendo el módulo de introducción. Además, en el módulo de introducción les he puesto un par de ejercicios que son simplemente eso, ejercicios, para que ustedes vayan practicando cómo después realizarán las tareas calificadas. Este módulo de introducción naturalmente no tiene calificación, no tiene puntaje, no va en el certificado, pero yo rogaría que no lo vean así, sino lo vean como un paso necesario, conveniente, para que ya esté preparado para seguir después en los módulos calificados. Los módulos calificados son 5. Vamos a trabajar desde la próxima semana hasta la primera semana de noviembre. Cada módulo dura 4 semanas. Entre módulos van a tener una semana de receso. Cada uno de los módulos en general tiene 4 sesiones semanales. Cada sesión es de una semana. Dependiendo de la unidad que estemos trabajando, puede ocurrir que en algún módulo haya alguna sesión que tiene 2 unidades y por lo tanto dura 2 semanas, pero siempre todos los módulos duran 4 semanas. Tienen la misma duración. Brevemente, en el primer módulo lo que vamos a trabajar con ustedes es cuál es el problema que estamos enfrentando en la región, cuáles son las características de esta compleja problemática. Para en el segundo módulo, entre todos vamos a tratar de ver qué es lo que tiene para aportarnos la disciplina, qué concepciones, qué miradas, qué leyes, qué decretos, qué normas, para en el tercer módulo empezar a examinar cuáles son las barreras, los obstáculos, los impedimentos, todo aquello que hace a que este caminar no sea tan simple de verse. Y con todos esos elementos, en el cuarto módulo preguntarnos con todo esto, ¿qué es lo que podemos hacer de aquí en más? Ahí es donde surge lo que les decía al principio, generar estrategias integrales que tomen en cuenta todo el conocimiento que hemos ido llevando y generar
una mirada hacia adelante que nos permita proponer iniciativas, proyectos, acciones y en particular cambios prácticos en los ámbitos de la sociedad. Van a ver ustedes que después de estos 4 módulos los vamos a convocar para que elijan un quinto módulo que también lo tienen que cursar, pero le llamamos selectivo porque les vamos a dar un grupo de módulos para que ustedes elijan de acuerdo a vuestros intereses de seguir aprendiendo y con eso estaremos completando el bloque virtual. Conmigo estarán trabajando desde el primer módulo hasta el quinto módulo. Me refiero conmigo al sentido de acompañamiento, ¿verdad? O sea, yo los voy a acompañar durante estos 5 módulos y rogaría que en todo este proceso, cualquier duda que tengan, me la hagan saber. Si nosotros tenemos alguna duda, no hay que quedarse con ella. Hay que preguntar. Y nosotros allí trataremos de aportar. Y una vez que termine el bloque virtual, algunas universidades hacen una última sesión. Es una sesión de cierre con el cual concluye esta experiencia del diplomado. Para ello vamos a manejar algunas fechas. A cada uno de ustedes en los mensajes que les enviamos le incluimos el cronograma. Los 2 diplomados comparten el mismo calendario. Las fechas son las mismas. Y naturalmente estas fechas no se cambian. Son las que son. Y en esas fechas nos vamos a encontrar para trabajar las actividades que se indican en la plataforma. Y lo que le ofrecemos a ustedes es una experiencia de formación dual, donde combinamos, por un lado, elementos sincrónicos, así como el de ahora, para encontrarnos en directo y poder preguntar y responder en ese momento. Y vamos a tener también periodos asincrónicos, donde vamos a seguir trabajando en continuación en la plataforma, pero lo haremos cada uno a nuestro tiempo, a nuestras posibilidades, según nuestra realidad. Las sesiones en la plataforma duran una semana, empiezan un martes, terminan un lunes. Hay una semana que tenemos todos para hacer las actividades. Dentro de esa semana somos libres de elegir en qué momento lo hacemos. Algunos logran entrar un rato todos los días, otros ingresan 3 días, incluso algunos 2 días, incluso algunos concentran la mayoría en el fin de semana, cada uno según sus posibilidades. Algunos ingresan en la mañana, otros en la tarde, otros en la noche. Por eso hablamos de un trabajo asincrónico, de acuerdo con nuestros tiempos. La palabra clave en esta experiencia es diversidad. Todos los estudiantes que participan con nosotros tienen una experiencia y situación absolutamente diversa unos con otros. Por ello, les ofrecemos una propuesta a 2 niveles. Una propuesta que llamamos estándar, que es el cuerpo principal de esta propuesta, donde colocamos todo lo que nosotros creemos que ustedes se deben llevar como aprendizaje en este diplomado y que está constituido por clases en vivo del tutor, por material esencial de estudio, por actividades de aprendizaje calificadas
y por retroalimentaciones que realiza el tutor. Ese es el corazón de la propuesta. Pero sucede que hemos tenido alumnos que nos han pedido más porque ellos tienen la suerte de poder dedicarle más tiempo al diplomado. O están haciendo tesis de maestría, maestrías nacionales, ¿verdad? Donde un programa internacional les viene muy bien como complemento a lo que están trabajando. Algunos estudiantes hacen proyectos de investigación en derechos humanos, entonces ellos nos piden más material. Y ahí entramos en un segundo nivel que llamamos la formación complementaria, donde hay videos de orientación, hay material adicional para investigar, hay actividades de aprendizaje opcionales que no son calificadas y hay comentarios que hace el tutor. La primera parte, que es la parte estándar, yo le llamaría que es la formación esencial. Algunos utilizan la palabra obligatoria, que a mí no me gusta porque suena a imposición. Nosotros no podemos imponer nada. Lo que les estamos invitando es que se concentren en lograr esa formación esencial que les estamos proponiendo. Y si alguien tiene tiempo, bienvenido sea, tenemos material adicional para darle. O sea, eso no será un problema. Ustedes se imaginarán que en más de 20 años trabajando en esto, tenemos realmente una bibliografía realmente extensa. Hay algunos conocimientos, como son los conocimientos estructurantes, que se tienen que dar en una clase sincrónica, donde estemos todos, como ahora, para poder reaccionar a lo que nos están proponiendo y para que nosotros sepamos cuáles son las reacciones a las propuestas. Entonces, los conocimientos estructurantes son los que vamos a trabajar en las clases en vivo, donde les vamos a invitar a ustedes a que después de las exposiciones nos ayuden con sus comentarios. ¿Cómo han visto la propuesta? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿No? ¿Qué aspectos creen ustedes que tiene más asidero? ¿Cuáles no? Estamos para conversar, nadie es dueño de la verdad. Y por otro lado, para continuar trabajando el tema, necesitamos más tiempo que una clase que dura hora y media, y ahí es donde entra el trabajo en la plataforma a través de las actividades asincrónicas a las que hacía referencia, a las sesiones que duran una semana, donde podemos trabajar con los tiempos que tenemos para poder llevar adelante actividades de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje se refieren a las tareas, algunas no son calificadas, otras sí lo son. Pero a mí en lo personal no me gusta el término tareas, porque eso me suena a obligación, como que tengo que hacer la tarea obligado porque si no, no apruebo el diplomado. Eh, Nosotros no lo vemos así. La actividad de aprendizaje es un paso realmente necesario para que yo pueda cerrar mi ciclo de aprendizaje. Me explico. Imaginemos que estamos trabajando el derecho a la participación ciudadana y dentro de ello el derecho a la participación política. Y vamos a suponer que presentamos las distintas miradas que hay
sobre la participación política, las distintas escuelas, los distintos enfoques. Todo lo que está escrito en el derecho internacional, lo que dice la Corte Interamericana, lo que dice la Comisión Interamericana, en fin. Y con eso tenemos una pléyade de información, todo un conjunto de insumos acerca de lo que es el derecho a la participación. Pero a eso le falta una concreción, que es el enfrentamiento con la realidad. O sea, está bien, esto es lo que dice la disciplina, pero ¿qué nos dice la realidad? Y entonces allí es cuando le planteamos a ustedes una actividad de aprendizaje para poder cerrar el ciclo. Y por ejemplo, les decimos, en un país de América Central, una comunidad originaria, Yátama, quiso participar en las elecciones presidenciales. Y el Estado, con argumentos provenientes de las leyes nacionales, no les permitió participar. El caso fue llevado a la corte y la corte emitió un veredicto. Entonces, les pedimos a ustedes que con todo ese material que hemos visto en las clases, en los documentos de lectura, en los foros, bueno, que analicemos por qué y cómo la corte llegó al dictamen al cual finalmente arribó. Y esto nos permite aterrizar todas las propuestas de la disciplina a un caso real. Lo que van a ver ustedes en las distintas actividades de aprendizaje son casos reales. Para ello, al desarrollar las actividades de aprendizaje, vamos a encontrar diferentes tipos, por la sencilla razón que las personas aprenden de distinta manera. Ustedes se acordarán de las inteligencias múltiples del ser humano. Un poco hacemos referencia a eso. A algunos les queda mejor trabajar en forma gráfica, a otros en forma esquemática, a otros en forma de redacción. Algunos prefieren hablar y ahí aparecen los videos. Todo eso se tiene en cuenta. Y ustedes van a encontrar que los módulos calificados los vamos a convocar a distintos tipos de actividad de aprendizaje. El clásico ensayo, monografía si ustedes prefieren, donde lo que les pedimos a ustedes es cuál es su opinión y cómo argumenta vuestra respetable opinión. Por ejemplo, ¿en qué grado son exigibles los derechos humanos y por qué? Y a veces en lugar de un ensayo, usted puede tener una recensión crítica en el cual le pedimos que analice alguna propuesta y nos diga con cuáles aspectos usted estaría más de acuerdo y con cuáles aspectos lo está menos y otra vez por qué. Siempre lo importante será explicar por qué decimos lo que estamos diciendo. Y para que podamos entendernos, dado que todos venimos de experiencias muy distintas, se hace necesario tener un lenguaje común de conversación. Y ahí es donde aparece el material de lectura.
Se imaginarán las discusiones que hemos tenido entre todas las universidades para decidir cuáles lecturas les vamos a proponer a ustedes, porque no pueden ser muchas. Son únicamente las que llamaríamos esenciales. No quiero decir indispensables, pero realmente consideramos que son esenciales para poder abordar esta actividad. Entonces, vuestro punto de vista se construye en diálogo con las propuestas de esos autores. Y eso nos permite a todos juzgar cómo construyen ustedes su argumentación. Les adelanto que no se trata que ustedes repitan lo que dice el profesor. O sea, no es cuestión que estemos absolutamente de acuerdo. Todos tenemos el derecho a pensar distinto. Lo que nos interesa es cómo usted defiende y argumenta su punto de vista. La calidad de su trabajo está dado por la calidad de vuestra argumentación. Por favor, ténganlo siempre en cuenta. Nos encontraremos también a veces con algunos cuadros y diagramas clásicos, una suerte de sinopsis de los elementos que se tratan, pero más que cuadros y diagramas, nos puede interesar más los mapas conceptuales, porque allí no solamente identifico conceptos, sino que tengo que señalar cuál es la relación que hay entre esos conceptos. Y ese es el valor agregado que nos da un mapa conceptual. No se trata de una imposición. Lo que pasa es que sencillamente cuando elaboramos un mapa conceptual, nuestro nivel de comprensión alcanza un punto adicional al que logramos con un simple cuadro en el cual solamente enumeramos aspectos de un problema. Por ejemplo, sucedió en un país de América del Norte. Una mamá, dos hijos. La mamá, muy joven, había quedado sola a cargo de la familia. La hija mayor 8 años, el hijo menor 1 año. En una situación lamentablemente muy exigua que la obligaba a salir a trabajar. La hija mayor tenía que quedarse al cuidado de su hermanito menor. No podía hacer todo a la vez y terminaba faltando muchas veces a la escuela. La dirección de la escuela, apelando a las normas de asistencia de los estudiantes, las termina separando de la escuela. Y entonces la pregunta que surge es, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Podemos hablar de responsabilidades? Sí, no, sí es sí. ¿De quiénes? ¿En qué grado? ¿Podemos hablar de barreras, limitaciones, descuidos? Bueno, de repente en un mapa conceptual podríamos abordar este tema, porque eso nos obliga a ver qué relaciones hay entre los distintos elementos que estamos analizando. En otros casos nos encontraremos en los foros de discusión, la actividad de interacción por excelencia, donde los invitamos a que nos compartan su punto de vista sobre lo que estamos tratando y a partir de ahí buscaremos de generar conocimiento de grupo. A veces utilizaremos un diagrama de Venn porque esto nos ayuda mucho a ver qué elementos son propios de una propuesta frente a otra
¿Y qué puntos en común podríamos encontrar entre dos propuestas? Por ejemplo, cuando alguien dice, a mí me parece que los derechos humanos han pasado a través de 4 generaciones, mientras otros dicen, a mí me parece que los derechos humanos deben verse como un todo indivisible, porque todos los derechos están inexorablemente vinculados los unos con los otros. Una propuesta y otra propuesta. Y de repente en un diagrama de Venn podríamos nosotros ilustrar si encontramos puntos en común entre ambas propuestas. Que eso de encontrar los puntos en común va a ser uno de los grandes desafíos que va a atravesar los ejercicios que hagamos en este diplomado, ¿verdad? O sea, derechos humanos es un tema muy polémico, miradas muy distintas, y siempre me pregunto si nos podemos entender en algunos aspectos para poder avanzar. La infografía en algunos casos puede servir para hacer una presentación más gráfica de algo, pero cuidado. A nosotros no nos interesa que se pasen una semana tratando de hacer una infografía. Si alguien lo puede hacer, bien, porque la infografía tiene sus potenciales. Pero si para alguien eso le complica mucho, van a ver que en la tarea le decimos si la infografía no lo puede hacer, lo puede presentar dentro de esta otra manera. Así que tratamos de no ser cerrados y no decir las cosas se pueden presentar de una sola forma. Por eso es que van a ver que por allí va a haber alguna tarea que dicen, si prefiere, presente un video, ¿no? Entonces, repito, no nos interesa crear dificultades y generar problemas. Ya todos tenemos suficientes problemas. Lo que nos interesa es que ustedes aprendan. Y para eso, nuestro problema es tratar de no generarles obstáculos. Y por eso nos interesa mucho que ustedes nos compartan qué situaciones ven que a ustedes les generan obstáculos para ver cómo lo resolvemos. Ojalá que en eso nos puedan ayudar. Análisis de caso. Esto es sinónimo de un abordaje multidimensional. Yo no puedo hacer un análisis de caso desde una sola mirada, la tengo que hacer desde varias miradas. Y allí es donde entra todo este conjunto de aportes que me propone la disciplina, y de ahí comienzo a tomar esos elementos para ver cómo puedo abordar lo que me están presentando. Por ejemplo, desde el enfoque de los derechos humanos, cómo puedo abordar el caso de la contaminación del agua por actividad industrial, en particular la minera extractiva, en una determinada comunidad muy cercana a ella. De repente le planteamos este problema. Unos camiones que salían de una mina dejaron caer un par de cilindros que contenían mercurio, y el mercurio empezó a fluir y empezó a caer en el terreno. Su color brillante fue confundido por plata por los pobladores de la comunidad, que empezaron a juntarlo y guardarlo en sus casas. Generaron muertos y generaron personas con lesiones para toda la vida. ¿Cómo se analiza este caso para poder llegar a alguna propuesta sobre el mismo? Para realizar las actividades de aprendizaje, ustedes van a contar con diversos recursos. Tienen en primer lugar las clases en vivo,
esos conocimientos estructurantes que sirven de punto de partida. La guía conceptual. Cada módulo tiene un primer que sirve de introducción para ahondar en el tema. Por ejemplo, si en un módulo me encuentro con la temática Derecho a la Educación, en la guía conceptual le mostramos cómo puede empezar a mirar este tema del derecho a la educación, ¿no? Y luego tenemos unos materiales que en la plataforma dicen material obligatorio. Ruego que lo lean como material esencial, fundamental, indispensable, porque es lo que nosotros hemos apostado y creemos que usted, ojalá, los pueda leer, que nos parece que esos materiales son claves. No son muchos. Hemos cuidado que no sean muchos, para que usted realmente los pueda leer. Además, mucha atención. En cada uno de los materiales que les hemos puesto, vean ustedes desde qué página hasta qué página le decimos que lean, porque no se trata que se lean todo el documento. Eso es perder el tiempo. Lean exactamente las páginas que les decimos porque ahí está lo que nosotros estamos empleando para tratar este tema. Plan de implementación de cada módulo. Les recuerda las fechas, cuándo empieza una sesión, cuándo termina, cuándo se presenta una tarea calificada o no calificada. Y hay una columna que les dice en base a qué criterios vamos a evaluar los trabajos. Y hay un criterio que a mí me interesa muchísimo, las citas bibliográficas. Después de todo esto es un posgrado y es muy importante que ustedes nos ayuden citando a los autores que han leído. De lo contrario, no podemos saber qué parte son ideas vuestras y qué parte son ideas tomadas de otros autores. Por ello, las citas son claves. En la plataforma y en el módulo de introducción van a encontrar eso. Allí le ponemos unos documentos acerca de cómo realizar las citas bibliográficas. Y para quienes disponen de tiempo adicional, para quienes están en investigaciones, están haciendo tesis, tienen unos videos de orientación adicional en cada una de las sesiones de todos los módulos y tienen sobre todo el material adicional que allí sí el número de lecturas puede ser mucho mayor, porque esto es para quienes tengan tiempo. Me había propuesto no llevarme más de una hora en esto, porque los quiero escuchar. Queremos saber qué piensan. De manera que voy a terminar con dos aspectos que ya se nos cruzan en este año. El tiempo, la inteligencia artificial. El tiempo. Señoras, señores, cuando nosotros empezamos, los diplomados duraban más meses, habían más tareas calificadas. Ahora son solo 2 tareas calificadas por módulo. Antes eran más que eso. Antes había más lecturas. Ahora limitamos las lecturas obligatorias a 40 páginas por semana. Antes era mucho más que eso. Por alguna razón, la respuesta no la tenemos, pero sí tenemos la observación que después de la pandemia algo pasó y los estudiantes de los últimos años exhiben menos tiempo
para trabajar el diplomado. Y esa es una preocupación que tenemos. Atendiendo a esa realidad, hemos buscado al máximo apuntar a la calidad de la formación y por eso hemos concentrado las clases en 2 por módulo, hemos concentrado las tareas calificadas en 2 por módulo, hemos concentrado las lecturas en un máximo de 40 páginas por semana. Hemos hecho todos los esfuerzos para tratar de acompañar la nueva realidad que se caracteriza por una menor disponibilidad de tiempo. Les confesamos que es algo que nos preocupa. Pero dicho eso, el tiempo no se puede obviar. En años anteriores yo cursé 2 de estos diplomados porque quería saber exactamente por qué experiencia pasaba el estudiante. Y allí estuve viendo que para aprender hay un proceso que todavía no he logrado obviar, y es que empiezo a analizar la situación. Luego de analizar, reflexiono sobre todo eso y a partir de ahí voy generando una comprensión, y como final de todo ese proceso llevo a una suerte de síntesis, ¿no? Que es lo que expreso cuando escribo un ensayo, cuando participo en un foro, cuando hago un mapa conceptual, cuando realizo un análisis de caso y demás. Nosotros vemos allí que ha sucedido todo un proceso, ha tenido lugar todo un proceso que termina en un proceso de síntesis, que es donde yo genero una opinión y que es el aprendizaje con el cual me voy. Ustedes saben mejor que nosotros que cuando uno asiste a clases y solamente escucha, estamos en una línea de un saber memorístico, pero ese saber memorístico con el tiempo es lo que más se olvida. Y solo nos quedan destellos de algo que llamó nuestra atención, de lo que escuchamos. Pero trabajar una problemática tan compleja con los derechos humanos no alcanza con eso. Y por eso la propuesta de seguir trabajando en la plataforma, porque va a ser necesario que analicemos, reflexionemos y a partir de ahí construyamos una postura que no puede provenir solamente de haber escuchado clases. Y eso nos lleva al otro tema, el de la inteligencia artificial. Lo que hice, como yo conservo todos mis trabajos que hice en estos diplomados, lo que hice fue preguntarle, yo trabajo en tecnología y desarrollo, ¿no? Entonces utilizo un par de aplicaciones de inteligencia artificial que están muy de moda. Entonces les pregunté a ellos, les hice la pregunta de la tarea, ¿no? Y entonces ellos me elaboraron el ensayo y me entregaron el ensayo, ¿no? Cuando yo comparé lo que había hecho la inteligencia artificial con lo que yo había hecho, encontré una tremenda diferencia. Y lo que pasa es muy sencillo. La inteligencia artificial no es capaz de saber lo que yo tengo en mente. No es capaz de saber cuál ha sido mi experiencia de vida y por qué algunos aspectos le doy más atención que otros. Por ejemplo, en una tarea que hice nos decían, en tiempos de desatención
por los asuntos públicos. ¿Cuáles son los desafíos de la sociedad civil? Cuando yo analicé las lecturas obligatorias, iba sacando mis anotaciones, mis apuntes de cada uno de lo que estaba leyendo allí. Sin querer, yo estaba haciendo una jerarquización de las propuestas de los autores. A algunos le daba más valor que a otros. Algunos los tomaba en cuenta, otros me parecían que no iban mucho con mi forma de pensar. Por esa razón, lo que me entregó la inteligencia artificial no podía concordar con lo que yo había hecho, porque la inteligencia lo que me hace es una presentación plana de elementos, pero no es capaz de incorporar mi valoración porque mi valoración es personal, mi valoración es interna. Y eso es lo que me he encontrado con la inteligencia artificial. Termino acá, no sin antes invitarlos a que caminemos juntos. Esta es una experiencia que vamos a construir y como todo en la vida, hasta donde podamos llegar, será de lo que seamos capaces de construir juntos. No nos interesa que el diplomado sea Filipinas, conjunto de islas donde cada uno se encierre en su rincón y trabaje solo, porque para eso no necesitamos este diploma. Queremos interactuar, queremos ver intercambio y construir a partir de las diferencias. Señoras y señores, por favor, humildemente cuentan con nuestro acompañamiento. Mi responsabilidad, tengo a mi cargo la coordinación general de la implementación de estos diplomados. Mi responsabilidad es hacer que estos diplomados funcionen, es decir, que funcionen para los alumnos. Cuentan ustedes con mi compromiso. Este correo electrónico que ven ahí abajo es al cual me pueden escribir en cualquier momento. Y también les voy a solicitar a quienes así lo consideren que me compartan su celular para incorporarlos en los grupos de WhatsApp y así tengan otro medio donde les pueda enviar recordatorios de fecha, donde les recuerde que ya estamos terminando un módulo, que vamos a comenzar el siguiente, y también un medio en el cual pueden hacer ustedes sus consultas. Muchísimas gracias por vuestra solidaria atención